Buenas tardes a todas, bienvenidas y bienvenidos a un sábado más a la sección de ¿y ahora qué? Esa pregunta que nos hacemos todas las mujeres cuando nos dicen tienes cáncer de mama. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Y ahora qué puedo hacer? Entonces, bueno, hoy tenemos una invitada súper especial, nos vamos a Alemania y mientras entráis todas y Instagram os contacta, hay algo que quería deciros a todas aquellas mujeres que durante estos días atrás o esta semana o ayer os han dicho tienes un cáncer de mama, que sepas que que no estáis solas, que somos muchas las que hemos pasado por ahí y estamos aquí para ayudarte y para que, bueno, de alguna manera escuches nuestras historias con ese punto esperanzador de que lo estamos contando. Así que, pero vamos a poner nuestro súper temazo. A ver, que se me ha ido esto. Ahora. Es que casi entro en catarsis porque pongo el tema y lo tengo donde tengo el Instagram, es que lo pongo en otro móvil. Y cuando voy a coger el móvil que tenía, cero batería. Pero vamos allá. El universo está conmigo y con nosotras. Vamos a bailar. Vamos a hacer un poquito de tiempo. Mírate al espejo y dime lo que ves. Ves una persona, Elena. ves una mujer. Mírate a los ojos, bucea en su interior. Cuenta muchas cosas, muéstrame el amor. Y tú, ¿por qué no? Sonríes a la vida, caminas sin temor. Y tú, ¿dónde estás? Despierta del letargo, no mires hacia atrás y mírame. Soy esa mujer que se encuentra que en la vida tiene mucho que ofrecer y mírame. Soy esa mujer que camina cada No sé si cantar o no, siempre digo lo mismo, al final no lo puedo evitar. De verdad, cuanto más escucho esta canción, más me gusta. El himno de la teta es mía y de todas nosotras. Madre mía, de las entrevistas que nos siguen después de Elena son... Recorremos un poquito el mundo. Y yo me lo daré. Caminemos juntos, veremos el mundo crecer. Alcemos nuestros brazos, gritemos paridad. Somos solo humanos, somos libertad. Y mírame, soy esa mujer que se encuentra que en la vida tiene mucho que ofrecer. Y mírame, soy esa mujer que camina cada día, que tiene todo el poder. Mírame, mujeres que marcan, que tienen poder. Mírame, mujeres que marcan, que tienen poder. Mírame, soy esa mujer. Venga, conmigo, cantar. Que se encuentra que en la vida tiene mucho que ofrecer. Nosotras. Soy esa mujer que camina cada día, que tiene todo el poder. Qué temazo, madre mía. Soy esa mujer, mujeres que marcan, que tienen poder. Y mírame, No somos nosotras, no te olvides nunca. Cualquier mujer, ¿eh? Que tienen poder. Mírate al espejo y ahora dime lo que ves. Ves una persona, ves una mujer. Tú eres la mujer. Vale, vamos a dar paso a nuestra super invitada. Voy a apagar aquí. Voy a mandarla. Y nos vamos a ir ni más ni menos que a Alemania. Bueno, en este caso, Elena está en Canarias, que se fue a pasar unas vacaciones y las ha podido alargar porque en Canarias está súper bien. Muy buenas, Elena. Hola, ¿te estás escuchando? Qué bien te lo pasas con la canción, ¿eh? ¿Eh?
Qué bien te lo pasas con la canción. Que me paso pipa. Esta chica está loca, pero como me da lo mismo, desde que he tenido cáncer me da todo igual. Me doy Ya, permiso y como no tengo abuela, digo, mira qué mona soy. Mis hijas me dicen, mamá, y yo, hija, no tengo abuelos, ni abuela. Digo, así que me tengo que decir yo sola. muy bien. Bueno, ¿Me Elena, oyes, mucho me te... oyes bien? Yo te digo fenomenal. ¿Tú a mí? Sí. Vale. ¿Te me oyes Sí, bien? más o menos. Un poquito baja, pero... A ver si puedo subir esto más. Tengo al máximo. No sé qué le pasa a... Perfecto. Un poquito. Mejor, mejor. Vale. Sí. Elena, tienes Bueno. mucho que contarnos. Vamos a ir al grano porque Sí, tu historia, tus decisiones, tu proceso nos va a dejar muy sorprendidas a todas, yo creo, pero es súper importante. bueno, Sí, 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 ya te digo. Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para que absolutamente todas las mujeres, eh, sobre todo, puedan tomar esas decisiones con una información, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más, nos cuentas un poquito que tú te fuiste a Alemania y mm, estás en Alemania ha sido cuando te ha pasado absolutamente todo el proceso. Pero mm, creo que con el idioma ha sido un poco complejo también. Bueno, cuéntanos un sí, poquito cómo te ven el cáncer, cómo te sí, comunicas con la gente. Y yo te voy a ir interrumpiendo y diciendo, sí, ¿vale? Venga. sí, sí, sí. Yo me fui a Alemania hace 3 años y medio más o menos. Nos fuimos por un trabajo de mi marido y bueno, al cabo de aproximadamente menos de 2 años, un año y medio así de estar ahí, de bueno, un proceso de adaptación duro, difícil, tres mudanzas en año y medio. eh, un aprendizaje de un idioma nuevo que desconocía totalmente, cero, nada. Yo hablo bastantes idiomas, pero el alemán no era uno de ellos, justamente. Bueno, entonces simplemente en una revisión normal de la ginecóloga, ella enseguida, bueno, me detecta el bulto en el pecho derecho, un bulto que enseguida me lo ve, enseguida me lo toca y me pregunta si no me he dado cuenta de que tenía un bulto. Y en el momento en que yo me toco el pecho, me quedo alucinada de cómo era, pues cómo puede haber sido posible que no lo hubiera notado yo misma, ¿no? Bueno, entonces en ese momento, en esa revisión voy sola, porque claro, voy a una revisión ginecológica normal y corriente, ¿no? No espero nada especial, ¿no? Y bueno, entonces ese mismo día la ginecóloga directamente ya me manda, me hacen una mamografía, me hacen una ecografía y prácticamente no me confirman porque hay que hacer la biopsia, pero digamos que yo ya salgo convencida y con la cabeza casi pensando que es que es lo que es, ¿no? En ese momento, de hecho, mi intuición, soy una persona bastante intuitiva, mi intuición ya me dice bueno, que eso es lo que hay, ¿no? Un poco, aunque hay que corroborarlo. Al cabo de 3 días me hacen la biopsia y al cabo de otros tres, es decir, en una semana, desde la primera visita hasta el resultado de la biopsia, en una semana lo sé todo, me lo confirman todo, ¿no? Entonces, esta segunda visita a la ginecóloga en la que me confirma lo que hay, ya sí que voy acompañada, voy con Iñaki, con mi marido, y bueno, pues llego y simplemente en cuanto me confirman lo que hay, pues yo no sé casi ni qué decir, ¿no? Ya. ¿No? Simplemente me dan el resultado de la biopsia, todo en alemán, claro, lógicamente. Hay que pensar que yo durante todo el proceso me comunico o en inglés, en alemán no, porque no soy capaz todavía de hablar el idioma, ¿no? Después de un año y medio yo he hecho cursos de alemán, he dedicado mucho tiempo a aprender el idioma, pero en un año y medio digamos que aprendo la comunicación básica del día a día, ¿no? Pero para nada preveo que voy a tener que Dime utilizar un nivel de alemán términos como para leer técnicos. unos informes médicos, ¿no? Entonces realmente este tema es algo que inicialmente durante el primer mes es algo que yo te diría que casi me estresa igual o más que el diagnóstico, ¿no? Todo este proceso de también incorporarte
a un sistema sanitario que desconoces cómo funciona, que es diferente al español, que no funciona igual, Cuéntanos un en el que poquito, Elena, cuéntanos un poquito cómo funciona el en sistema. el que tú tienes que, por el mero hecho de vivir en Alemania, tú tienes la obligación de pagar un seguro médico, en el cual yo, como en ese momento no estaba trabajando, estaba cubierta por el seguro familiar de mi marido, que sí está trabajando, ¿no? Entonces, yo entro dentro de ese seguro familiar, pero tú puedes acudir al médico que tú quieras, en principio, ¿no? A no ser que ese médico tenga el cupo lleno ya y entonces por los médicos más demandados es más difícil a lo mejor conseguir citas y claro, para temas urgentes pues igual tienes que buscar, ¿no? Pero claro, nosotros estábamos ahí sin conocer a nadie, sin saber nada, sin saber cómo funciona nada. Tú tienes la responsabilidad de pedirte todas tus citas médicas, es decir, a mí en cuanto me dan el diagnóstico me dicen, bueno, pues nada, para la semana que viene tienes que traernos todo esto y me ponen una serie de deberes, ¿no? Que imagínate, cuando estás en ese estado de shock, lo último que tienes ganas de hacer es tener que agendarte Dame ahí, un momento, pues... dame un momento y dime si lo he entendido bien. O sea, tú vas, después de hacerte las pruebas, la biopsia, la mamografía, la ecografía, te dicen que tienes cáncer de mama y te dan un listado para decirte, te tienes que hacer todas estas pruebas. No te dicen ni cuándo ni dónde, sino que te dicen, No, búscate la cita y haz estas pruebas. La semana que viene vienes con todas ellas. En alemán, exacto. saber a qué médico acudir, ni nada de nada. Bueno, me imagino el quilombo, Sí, como dicen por allá, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, claro, preguntas un poco, orientación, bueno, ¿esto qué es? Porque unas pruebas que es que no sabes ni lo que son, ¿no? Es decir, que esto qué es, dónde se supone que lo tengo que hacer. Es otro idioma. Bueno, pues sí, bueno, no, claro, todo esto en inglés, en inglés con el médico, con las enfermeras, las recepcionistas, todas estas personas, en alemán básico, porque muchas de estas personas no hablan ni siquiera inglés. Qué Es agobio. decir, se comunican en alemán, ¿no? Mm. De ahí un poco todo el tema inicial de ese primer mes tan difícil para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de todas estas pruebas es determinar en qué estado está el tumor, ¿no? Que han detectado, que después de la biopsia ya nos dan un informe en que, bueno, el resultado de la biopsia es que es el tipo de tumor más habitual que hay en cáncer de mama, HER2 negativo, hormonodependiente, bastante, en un porcentaje bastante elevado, de estrógeno dependiente y progesterona dependiente. Y yo, bueno, en ese momento yo no entiendo nada de todo eso, no sé nada qué quiere decir, ¿no? En realidad, porque a pesar de que en mi casa la temática del cáncer no nos es indiferente, porque mi marido pasó hace muchos años por un cáncer, él tuvo un linfoma, no es un cáncer de mama, pero quiero decir que no es un tema del que no hablemos de vez en cuando y no es un tema que nos sea desconocido, ¿no? En nuestra casa hay una estantería que está llena de libros de salud y de cáncer, que Ya. hablan sobre cáncer, ¿no? Entonces, no solamente de cáncer, sino por mi trabajo también como terapeuta holística, de terapias complementarias, de medicina integrativa, es decir, no era algo extraño para mí, ¿no? No es extraño hasta que te toca en primera persona y Claro, ahí ya la cosa cambia ya. no es lo mismo, ¿no? La visión cambia, ¿no? Sí, sí, bueno. Entonces, bueno, a raíz de el objetivo de que me pidan todas estas pruebas, esto ya es con el oncólogo, ¿no? Con el oncólogo ginecólogo. Es una mezcla en realidad. Antes de eso, Sí. hay una frase que te dijo cuando te dan el informe, que el informe Ah, sí, te la dijo cuando ginecóloga. estabas, ¿no? Te dijo a una La frase ginecóloga, sí, sí. Yo sabían dije, yo dije poco, pero es verdad que cuando salimos de la primera visita, en que la ginecóloga me dice, pues sí, el informe de la biopsia ha salido esto, es un cáncer, y en realidad a partir de ese momento yo lo único que hago es llorar. A mí yo soy soy una persona muy emocional y no puedo evitar, bueno, el ser emocional, ¿no? Y en ese momento, me expreso mucho, ¿no? A nivel emocional, entonces lo único que hago es llorar y delante de ella, la mujer en Alemania, la gente también por cultura, por carácter, son quizás un poco menos empáticos, un poco más fríos, no todo el mundo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero no es habitual el hecho que llores delante de un médico.
para ellos es incómodo, es una situación incómoda para ellos, Porque no era ¿sabes? funcional, me imagino, por... Exacto, ¿no? De hecho, yo creo, yo tengo la teoría que es por eso que la mayoría de resultados te los dan por teléfono. Es decir, en teoría a mí ese resultado me lo tenían que dar telefónicamente, pero yo solicité que por favor no me lo dieran. Y yo creo que eso lo hacen para que tú puedas llorar a gusto en tu casa y no les vayas con el lloro a la consulta. Ya, Esta es mi teoría, ¿eh? Esta es mi teoría. bueno, ya sabes, Bueno, cada cultura, cada entonces, país es sí, diferente. la cuestión es que, bueno, cuando me voy, ella me dice, esto es que lo recuerdo perfectamente, me dice, bueno, me dice, tómatelo como una oportunidad para hacer cambios, ¿no? Y claro, en ese momento yo lo entiendo perfectamente, ¿no? Porque desde mi visión soy una terapeuta también, con una visión holística de la salud, y entonces entiendo perfectamente a lo que se refiere, ¿no? Aunque en ese momento me resulta difícil asimilar, ¿no? Esa frase, pero la entiendo, ¿no? Además, ella es una ginecóloga que yo justamente la busqué porque era una ginecóloga con una visión integrativa de la salud, ¿no? Entonces yo la busqué justamente por ese motivo, ¿no? Sí. Y bueno, pues nada, pensé, bueno, bien, vale, ya lo veré igual dentro de un tiempo, lo veré un poco más, esto lo veré un poco más ahora mismo, sí, sí, sí. Claro. Y bueno, entonces ella me deriva a lo que en Alemania llaman una Frauenklinik, que significa clínica de mujeres, una Frauenklinik, donde hay la especialidad de, bueno, no solamente de cáncer de mama, sino, bueno, para embarazos, partos, cualquier tipo de problema femenino, entre Ah, comillas, vale. ¿no? Entonces ahí sí que es cuando tengo la visita con con el que será en teoría, el que debería ser en teoría mi cirujano y mi oncólogo, ¿no? Entonces, em, él es el que me pide toda esa serie de pruebas y entonces, bueno, ahí pues nada, hay que ponerse en marcha. Y bueno, pues sobre todo es eso, ¿no? Inicialmente me plantean el que tenemos que ver cómo está, hacer lo que llaman el staging, el estadiaje, creo que se llama en español, pues para ver, y el objetivo es ver si eso se ha diseminado a alguna otra parte del cuerpo. Evidentemente, ellos no usan la palabra metástasis en ningún momento, yo sé perfectamente a qué se refieren en el momento en que me lo dicen, ¿no? Y el objetivo es ver si hay algún tipo de metástasis o no, porque en función de eso el tratamiento lo van a plantear de una forma u de otra, ¿no? Entonces, antes de todo eso, durante más o menos 15 días estoy haciéndome pruebas, bueno, llamando aquí, de aquí para allá, de allá para aquí y la verdad, bueno, creo que son los 15 días más difíciles que he pasado, no sé si toda mi vida, yo diría que sí. Yo diría que sí, ahora que lo pienso, sí. Sí, Ujú. sí. Entonces, bueno, con los resultados, por eso son buenas noticias, porque me confirman que en principio no hay metástasis, a pesar de que hacemos más pruebas incluso de las que me piden inicialmente, porque hay sospechas en el TAC de que hay alguna cosa a nivel de hígado. Entonces ellos me piden todavía otras pruebas adicionales para mirar bien el hígado. Bueno, en definitiva, al final, después de todo, las noticias son buenas, positivas, en el sentido de que lo que parecía algo sospechoso, después no resulta no serlo. Entonces, bueno, pues al final esa parte bien, ¿no? Bueno, Y bueno, ya en ese momento pues me plantean cuáles serían, bueno, cuáles serían los siguientes pasos y pues ya me plantean bueno, el que hay que operar, el proceso por el tamaño del tumor, por la biología del tumor, por dónde está ubicado, ellos tienen sus protocolos en función de cuál, pues el orden sería primero operación y luego después de la operación, en función de los resultados de la patología, de lo que salga, pues habría quimio o radioterapia, pero eso no se puede avanzar, ¿no? En principio lo primero sería programar la operación, me lo plantean así. Y bueno, el momento en que me hacen ese planteamiento, justo esa visita, yo he ido sola a esa visita un poco, no por un poco por una cabezonería mía, ¿no? Y mal hecho, Elena, mal hecho, mm. mal, ¿no? A mí Porque mi marido está de viaje de trabajo, me pregunta si quiere que vaya conmigo y yo le digo, no, no hace falta. Mal hecho. Entonces,
creo que es una lección que aprendes, ¿no? En estos momentos no vale hacerse la superwoman y la fuerte ni nada, ¿no? Yo pienso que hay que ir con alguien siempre, a las visitas hay que ir con alguien que si las noticias son buenas puedas salir luego y celebrarlo, irte a tomar una cerveza, en Alemania una cerveza, claro, Claro. una así de grande, y, y si las noticias son malas, que tengas ahí un apoyo, que tengas una persona en que en esos momentos en que tú ya estás completamente bloqueada por lo que te dicen, probablemente, o por el miedo, o por lo que sea, tengas una persona a tu lado que no, que sea al menos una persona que no tenga ese bloqueo o ese miedo o ese pánico que de repente te inunda y que pueda esta persona un poco ayudarte a quizás en ese momento realizar las preguntas adecuadas, incluso, bueno, esto supongo que es una fórmula que muchas veces ya se dice, ¿no? Lleva todas las preguntas que quieras preguntar anotadas en un papel, pero yo considero que la paciente, la persona afectada, debería ir solo a escuchar, es decir, solo a escuchar y a preguntar, no debería ir con nada más en la cabeza, ¿no? Y quizás otra persona que vaya con ella a apuntar, ¿sabes? A anotar las respuestas. De hecho, con mi marido lo hicimos así, ¿no? En algunas ocasiones o en algunos médicos y llevábamos las preguntas y él apuntaba las respuestas, ¿no? Un poco para que no se nos olvidaran lo que nos habían dicho, ¿no? Porque claro, es mucha información que te dan de repente, ¿no? Sí. De cosas desconocidas, que no has, bueno, que no tienes nada claro y en nuestro caso en otro idioma, ¿no? Claro, Pues entonces todo es como más, sí, más complicado. Entonces, bueno, creo que hay que preguntar todo, todo y no salir de ahí hasta que no hayas preguntado todo. cualquier duda que se tenga es importante porque es Exacto. importante para Sí, ti. sí, Aunque tú sí, pienses sí, una sí, chorrada, que te voy a preguntar sí, esto, vas a pensar que soy tonta, pues eres tonta. Y pregunta da todo, igual. te da igual, pero es para ti y necesitas esa Sí, información si la necesitas. Y pregunta todo lo que, todas las dudas que tengas. No te quedes con nada en el tintero de ay no, que tiene prisa, que vendrá otro paciente detrás. sí. Quédate a gusto, o sea, habla con tu médico. Que es cierto que luego siempre salen dudas, ¿eh? Es decir, nunca, por mucho que tú llevas cosas anotadas, cosas en la cabeza que quieres preguntar, siempre luego hay alguna cosa o que te olvidas o que simplemente en ese momento no te ha surgido, ¿no? Bueno, ya lo plantearás en la siguiente o escribirás por ejemplo, una cosa muy importante, anota cómo puedes tú contactar con ese médico a posteriori si tú tienes alguna duda más, ¿no? Tiene un correo electrónico, tiene un teléfono de contacto directo, ¿no? Si tú tienes que llamar a esta persona y preguntarle algo, eso es importante, ¿no? Tenerlo presente. ¿No? Porque, bueno, y sobre todo eso, ¿no? Cuando estás en un país que desconoces un poco cómo va todo, ¿no? Ujú. Entonces, pero el acompañamiento para mí es súper importante, creo, porque, y debe ser un acompañamiento adecuado en el sentido de que no puedes ir con una persona que tenga el mismo o más miedo que tú, ¿no? Es decir, depende de qué familiar o de qué amigo o de qué, ¿me entiendes, ¿Por no? qué Es lo, decir, ¿por qué lo dices? porque claro, en mi caso, mi marido es una persona que en este proceso me ha sido un apoyo muy importante, no solamente porque era la persona que tenía a mi lado, sino porque él ha pasado por un proceso similar, ¿no? Entonces, él sabe un poco cuál es este proceso, y es una persona bastante calmada y que es capaz de ver las cosas desde una cierta distancia, ¿no? Digamos que no entra en pánico y menos por esto, ¿no? Es decir, porque él ha vivido esto, de hecho ha sido algo que a él le ha hecho revivir un poco también su proceso, ¿no? Entonces ha sido también en ese aspecto bastante duro para él, no solamente por el hecho de tener que pasar el mío, sino por revivir el suyo, ¿no? El suyo sí, sí. Elena, Pero bueno, eh, entonces, tienes la reunión con el cirujano y te hago sí. una metáfora que no te gusta mucho. Bueno, sí, este es el cirujano que enseguida que me dice que hay que operar, digamos que ya está delante del ordenador buscando fecha para la operación, ¿no? Entonces, claro, yo en ese momento le digo, a ver, espera un momento, que yo esto lo tengo que pensar, ¿no? Yo lo tengo que pensar, he venido sola, lo quiero comentar también, lo quiero hablar con mi marido y aparte que estoy en pánico cuando me dice
ya directamente, no que voy a operarme, sino que me tiene que sacar el pecho, ¿no? Es decir, en ese momento yo inicialmente no sé que me tienen que sacar el pecho entero, ¿no? Yo inicialmente, la verdad, pienso que me van a sacar el tumor, me van a hacer un cortecito, me lo van a sacar y punto, ¿no? Entonces, no sé por qué, no me planteo para nada que me tengan que sacar todo el pecho, ¿no? Realmente, mira, será que, claro, como no quieres que Claro. pase, pues No, ni lo piensas, ¿no? Entonces, en el momento en que te lo plantean así, pues le digo, pero ¿me vais a sacar el pecho? Y entonces él me dice, no, 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 pero te vamos a dejar la piel. Esto es como si pelaras una naranja. Y claro, ya ahí ya es la metáfora de la naranja, que no sé de dónde la han sacado o de dónde la ha sacado este señor. Igual supongo que él a lo mejor considera que es bastante, ¿no?, mm, visual, pero claro, a cara a la paciente, a mí personalmente no me sentó muy bien, ¿no?, esa metáfora. Entonces, bueno, en ese momento yo a este médico pues le dije que, bueno, que yo me lo iba a pensar, que ya le diría alguna cosa, pero en ese momento yo ya tenía muy claro que yo no quería que él fuera la persona que me atendiera en el futuro y menos que me operara, ¿no? Y mm. vamos, que no quería que él fuera el que me pelara la naranja, vaya. Es que qué mal suena eso, madre mía. Ya, pero Pero bueno, las sí, cosas siempre, entonces digo yo, siempre pasan por algo y al final te salió muy bien. sí, sí, la verdad que sí. Bueno, entonces ahí empezó pues la nueva andadura de que tú, bueno, en Alemania, dicho esto, tú puedes cambiar de médico libremente, tú puedes buscar, si uno no te convence, irte a otro, al que tú quieras. Ujú. Y bueno, siempre y cuando esta persona tenga disponibilidad, tenga cita, tenga... Entonces yo tuve la enorme suerte en ese momento de que apareciera una persona en mi vida que fue muy importante para mí luego, que a raíz me puso en contacto una amiga mía con la que yo hacía clase de yoga, me puso en contacto con una doctora que trabaja de radióloga en Múnich y que es española, lleva muchos años viviendo en Múnich, que es Monse, que ahora no es que seamos íntimas amigas, pero ya, y Pero que fue la que ella, además de ser radióloga en Múnich y de trabajar como radióloga, es oncóloga, ¿no? Entonces, claro, me dio ese contacto, yo hablé con Monse y Monse a la que yo desde ese momento la considero mi ángel de la guarda, la verdad, porque fue la persona que a nivel técnico me pudo explicar, me pudo solventar muchas dudas que yo tenía en mi idioma, ¿no? Y con la que pude hablar de muchísimas cosas y orientarme. Además de todo eso, ella fue la que me puso en contacto con el que luego sería mi cirujano. Un cirujano además que me consiguió una cita, un cirujano bastante conocido en Alemania, no solo en Múnich, sino en Alemania, y que entonces a través de ella conseguí una cita de una persona que era bastante difícil, sino que yo hubiera podido acceder a él, ¿no? Y ya, ese fue, bueno, fuimos a verlo y bueno, hablando con él ya, no, pues volvimos a llevar todas las pruebas, todos los informes. En realidad, tanto Monse como él me dijeron lo mismo, me dijeron que sí, que la mastectomía era la solución que ellos veían como más indicada. Yo no quería tampoco quedarme con una sola visión. De hecho, ninguno de los tratamientos que yo he hecho me he quedado solamente con la perspectiva de un solo médico, ¿no? Creo que esto ya es algo que decimos siempre, ¿no? Que al menos tengas al menos otra opinión para contrastarla, ¿no? ujú, Simplemente porque, bueno, porque los médicos tienen distintas perspectivas a veces y a pesar de que lo que puede parecer igual, pues a veces en función del médico o de la persona lo ve desde una perspectiva diferente y te pueden sugerir cosas diferentes. Y además esto yo lo he confirmado, que ya, bueno, ya veremos por qué luego, ¿no? Entonces, la operación es el 5 de julio del 2019. El diagnóstico lo tuve el 28 de marzo del 2019, es decir, que desde marzo hasta julio, claro, es un tiempo, ¿no? Entonces, claro, aquí está el tema de que yo entiendo que hay seguramente muchas mujeres que tienen que hacer todo este proceso como mucho más deprisa, ¿no? Porque es algo urgente, ¿no? En mi caso, yo siempre tuve claro desde el principio y una de las primeras cosas que pregunté es si podía disponer de un tiempo para pensarme las cosas con calma y tranquilidad, ¿no? Porque, claro, para mí era importante
las decisiones tomarlas, y creo que siempre lo es importante en todas las decisiones de la vida, poder tomarlas desde la calma, ¿no? Desde de la calma relativa en una situación como esta, ¿no? Porque, claro, calma no es que tengas mucha, ¿no? Pero Pero digamos que no entrar en un proceso de pánico que te haga simplemente aceptar las cosas que vayan pasando sin que tú tengas de alguna forma un papel activo, ¿no? En eso, de toma de decisiones. Para mí eso era súper importante, era muy importante. Y por suerte, pues tuve la suerte de que el factor de crecimiento de mi tumor, el Ki-67, del que supongo que ya habéis hablado en bastantes entrevistas y la gente un poco ya sabe, es lo que determina cómo crece el tumor y cuánto de agresivo es tu tumor, ¿no? Entonces, el mío era bastante bajito, entonces digamos que no era un crecimiento rápido ya, y me dijeron, no, puedes tomarte unas semanas para pensar bien todo, para preguntar a quien quieras y a posteriori tomar la decisión. En ese aspecto sí que debo decir que ahí hay mucho respeto por todo. Hay una actitud bastante buena de escucha hacia el paciente y de aceptar las decisiones que sean en el ámbito que sean. En ese aspecto, hombre, habrá médicos, algunos más, otros menos, pero en general esta es la perspectiva, ¿no? En Alemania. qué bien. Entonces, esa parte me gustó bastante. Sí, sí. Bueno, total, que me operan, me operan las decisiones. Bueno, a nivel de la operación, decido hacerme una operación con reconstrucción inmediata con el músculo abdominal, ¿no? De la técnica 10 de colgajo abdominal. Entonces, para mí me dieron varias opciones y esa es la que escogí porque yo tenía claro que no quería ningún implante por cómo soy yo, no me sentía a gusto con algo externo dentro de mi cuerpo y entonces decidí también que no me importaba si me quedaba una cicatriz enorme en el abdomen, como tengo ahora, que de 35 centímetros. Perdona, explícanos un poco cómo es esa operación, para que las chicas Bueno, sepan. la operación consiste en sacarte el pecho, sacarte tu pecho. Bueno, lo primero que se hace en todas las operaciones, ya lo sabéis, es mirar el ganglio linfático centinela. Ujú. Pues es lo primero que hacen, mirarlo, analizarlo y ver si hay afectación de ganglios o no hay afectación de ganglios. En función de si hay esa afectación, entonces tienen que proceder a sacar más ganglios, ¿no? Y a eso ya es el cirujano que determina cuántos, pero es una operación entonces más compleja porque ahí interviene ya temas de microcirugía, es bastante más compleja, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso sí que hubo afectación de ganglios. Bueno, eso fue una noticia que me dieron una vez ya pasada la operación. Fue un poco un bajón, pero la verdad es que fue el único bajón durante todo el proceso de la operación, que lo pasé bastante bien. Y entonces lo que hacen, me sacan el pecho, te sacan el pecho y te lo reconstruyen con grasa del abdomen. Es decir, te hacen una abdominoplastia, que es una cirugía de estética. Es decir, te sacan el Michelin, simplemente. Ese Michelin que yo llevaba años ahí intentando conservar y hacerlo bonito para que algún día me sirviera para algo, Pues, pues llegó el día en que me sirvió. Me lo sacaron y entonces con toda esa grasa te hacen el pecho nuevo, ¿no? Te hacen el pecho nuevo, lo cual es como una obra de ingeniería, la verdad, porque tú imagínate, es decir, hay que unir todo por dentro para que eso no se necrose, para que eso esté vivo. Es algo increíble lo que hacen hoy en día, me parece increíble. En mi caso también, una parte de la piel de mi estómago se va a mi pecho. En la imagen que has puesto, la sí. media luna esa media luna, todo lo que hay en el interior de esa media luna corresponde a piel de mi barriga. Las pecas que yo tenía antes en la barriga han subido a mi pecho y ahora me las veo aquí en lugar de allí, ¿no? En esa operación también me trasladan el ombligo. Porque claro, lógicamente, como te sacan una parte de grasa y te mueven toda la piel, si no el ombligo desaparecería, te quedarías sin ombligo. Con lo cual te tienen que trasladar el ombligo, ¿no? Eso, y yo digo que es todo como un patchwork, ¿no? Ya, Corta pega, un corta pega, un corta pega, pero un corta pega complicado, ¿no? ya. Sí, sí. No, son Bueno, cirugías muy es delicadas. una cirugía gorda, claro, pero por otro lado tú te llevan al quirófano y cuando te despiertas tienes un pecho nuevo.
Es decir, claro, no te ves nunca sin pecho, ¿no? Que eso supongo que psicológicamente también, bueno, es supongo distinto, ¿no? No sé, tampoco puedo decirlo porque no me he visto en otra, bueno. Bueno, tú te La viste. operación, la verdad es que va muy, estoy una semana ingresada, la operación va muy bien. Y bueno, pues después de la operación hay que esperar a los resultados de la patología, de lo que sacan para que un poco se determine el tratamiento, ¿no? Entonces, yo tengo nueva oncóloga después de la operación, porque este cirujano era un cirujano de estética, pero tenía que buscarme una oncóloga. Entonces, bueno, me recomiendan una oncóloga también. Monse, mi ángel de la guarda, me recomienda una oncóloga, yo le hago caso, voy a esa oncóloga y entonces, bueno, con los resultados, ahí sí que empieza un par de semanas en las que tengo que tomar una decisión difícil y dura para mí, pero necesaria, que es un poco con respecto al tratamiento, ¿no? Después de la operación hay lo que llaman el comité de tumores, que es el comité, el tumor board, que es el comité de médicos de diferentes disciplinas que revisan tu caso y con toda la información que tienen de tu caso, los resultados de la operación, deciden cuál será el tratamiento para cada paciente, ¿no? Entonces, esta recomendación llega al oncólogo o oncóloga y él es bueno, el que lo traslada al paciente y el que le dice, pues esto es lo que te han recomendado, bueno, pues a ver qué hacemos, cómo empezamos, cuándo empezamos y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, llega la recomendación del tumor board bueno, me llega una recomendación que yo ya la esperaba de todo el pack, del pack completo, ¿no? Después de la mastectomía, quimioterapia, radioterapia y tratamiento hormonal durante 10 años, ¿no? Eso es lo que me sugieren. Bueno, entonces ahí yo soy una paciente muy proactiva, bueno, ya lo has visto, ya me conoces un poco también, porque también, claro, vengo del mundo, soy terapeuta, ¿no? Entonces vengo del mundo de la autorresponsabilidad en salud, ¿no? De ser responsables de cada uno de su propia salud, de las decisiones que tomas y de estar, y considero que para eso es clave estar informado de todo, entenderlo todo y entender todo, ¿no? Y si no eres capaz de entenderlo, preguntar a quien pueda aclarártelo, ¿no? Es decir, para mí eso es súper importante, ¿no? Entonces, yo ante esa propuesta de tratamiento hablo bastante con la oncóloga, le hago muchas preguntas, lo medito mucho. Yo convivo con una persona en casa, que es mi marido, que en su día pasó por una quimioterapia también y que, bueno, pues también sabemos un poco de qué va el asunto también, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que cuando él la hizo hace bastantes años, seguramente no es lo mismo que ahora, lógicamente, han cambiado, pero bueno, pues para mí decidirme a hacer una quimio es algo es una decisión que me cuesta bastante de tomar y que la medito mucho, la verdad, la medito mucho y que finalmente decido no hacer quimioterapia. Entonces, esa es mi decisión y ya te digo, después de preguntar muchas cosas, después de valorar muchas cosas, después de tener respuestas que agradezco por parte de la oncóloga, como por ejemplo respuestas a mi pregunta de cuáles pueden ser los efectos secundarios, no durante la quimioterapia, sino a largo plazo de la quimioterapia, ¿no? Porque en realidad a mí no me preocupa que se me caiga el pelo, me preocupa las náuseas, no me preocupa todo eso. Me preocupa qué efectos puede esto tener a largo plazo en mi organismo, ¿no? A nivel de mi salud de todo tipo, ¿no? Y entonces, respuesta que recibo por parte de ella y que creo que es la primera vez en mi vida que un médico me dice que no lo sabe, que no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Y es una respuesta que yo agradezco, ¿no? Porque prefiero eso que no o que me mientan o que simplemente me den esquinazo, ¿no? Que eso sí que no lo soporto, que me den esquinazo. Eli, Entonces, espera, vamos a parar aquí un momento porque lo que sí, es una de las decisiones también más importantes y me imagino que el miedo también estaría en ti, pero es una decisión que tomas sí, muy meditada por el tipo de sí, sufrimiento sí. que tienes y,
Y bueno, Y quiero decir con esto que tiene mucho que ver con mi caso, es decir, tiene mucho que ver en que yo tengo muy claro que si la biología de mi tumor fuera otro, que si fuera algo agresivo, probablemente hubiera tomado la decisión de hacer una quimio, ¿no? Pero son muchas cosas diferentes las que valoro. No, no es algo en plan de, uy, no, quimio, no quiero hacer PAM. No, rechazo así sistemático, a ¿no? raíz No. es una decisión meditada y además yo te la respeto y me parece súper bien. O sea, si ha sido tu Bueno, decisión. en ese momento tampoco estás segura, simplemente, y hay un factor que para mí es muy importante, para mí clase es igual de importante y es que yo siento, no siento que eso, no sé cómo explicarlo, ¿eh? Lo hago también desde el corazón y desde mis sentimientos. Yo no siento que eso vaya a irme bien a mí, es decir, ya sé que puede parecer como muy así, ¿no? Pero yo soy de la opinión que si haces algo, tienes que hacerlo confiando en eso que haces, ¿no? Exacto. Entonces yo no confiaba en eso, yo no confiaba en que eso me iba a funcionar, no confiaba, igual que con la radio sí, tenía muy claro que iba a hacer radioterapia, con la quimio no, entonces yo no tenía ningún tipo de confianza en eso. Y es más, el miedo que tú dices, yo lo tenía, no el miedo a no hacerla, yo tenía miedo, el miedo a hacerla. Es Claro. decir, ¿no? Mi miedo era el contrario, ¿no? Entonces, y yo me conozco y soy una persona que, a la que le afectan mucho según qué cosas, a nivel de estrés emocional, y sabía que el hecho de hacer una quimio podía implicar también para mí el luego estar comiéndome el coco continuamente y con unos niveles de ansiedad a largo plazo pensando en qué podía haber causado esto en mi cuerpo, qué Ya. podía esto, ¿no? Entonces, esto también, la ansiedad, todo este factor emotivo, emocional y de estrés que como que eso depende de la persona y de cómo cada uno lo vive. Esto, los médicos que hicieron esta recomendación ni siquiera me conocían, ni siquiera habían hablado conmigo, ¿no? Entonces, no sabían qué Tiene. estilo de vida llevo, no saben qué otras cosas hago para reducir ese riesgo, ¿no? Porque es cierto que el cáncer es algo multifactorial en el cual hay muchas cosas que están en tu mano Sí. para poder hacer y que puedes hacer, ¿no? Entonces, bueno, eso era una parte de algo que seguramente hubiera reducido un riesgo, pero bueno, quizás incrementado el riesgo de otras cosas que a lo mejor yo puse en la balanza y decidí que Ya. no me valía la pena, ¿no? Entonces fue una decisión, eso, meditada, difícil de comunicar también, sobre todo a la gente más cercana, no a mi marido porque con él lo hablé mucho y bueno, habiendo él vivido una quimio ya, pues tampoco era difícil hablar con él de esto, Ya. ¿no? Pero sí a otras personas cercanas que de alguna forma sienten ese miedo que yo no sentía, lo sienten las personas más cercanas a ti por preocupación, ¿no? Y que es un miedo lógico, ¿no? Pero ahí tienes que, creo, saber gestionar muy bien todo eso para darte cuenta que en estos momentos no hay nadie más importante que tú del que te debas preocupar y que no puedes asumir también los miedos de los demás. Es decir, que es difícil porque, claro, suelen ser personas que están muy cercanas a ti, suelen Sí. ser familiares directos, Sobre ¿no? todo si lo hacen con amor. Entonces, claro, suelen ser madres, padres, hermanos, entonces amigos muy íntimos, ¿no? Es muy difícil que no te traspasen a lo mejor ese nerviosismo, ese miedo, ese, pero ¿cuándo, pero qué vas a hacer, pero no sé qué, pero, ¿no? Entonces tú en ese momento, yo lo digo y lo dije en ese momento, ahora yo solo puedo estar por mí y por mis miedos y por mi proceso y por cómo lo gestiono yo. No puedo estar pendiente de los demás, no puedo estar pendiente de las preocupaciones de los demás, de los no sé qué de los demás, y no puedo permitir que me lleguen inputs negativos, malos rollos, cosas que no sean cosas positivas, que no sea optimismo, que no sea... Eso lo tengo que cortar, sea como sea, en esos momentos. ¿No? Puede parecer así como un poco bestia, ¿no? Decir, pero es que creo que esos momentos, yo creo que eso en general hay que hacerlo en la vida, en general, pero en momentos así, vamos, en momentos así es que hay que ser egoísta y punto. Hay que ser egoísta y un egoísmo sano, positivo.
Elena, hay algo que a mí también me llama la atención, a pesar de todo eso que estás diciendo, también el médico te lo respetó, de alguna manera. Sí, claro. Sí, 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 sí. Que Sí, eso sí, bueno, claro. Bueno, a mí no me parece extraño porque creo que es lo que deben hacer. Es decir, para mí siempre, yo siempre tengo muy claro que el paciente es el que decide. Es decir, tú tienes que informarte, el médico tiene la obligación técnicamente de apoyarte, ayudarte en todo lo que sea y plantearte lo que él haría como profesional de la salud y como experto. Pero la también. decisión va a ser siempre, en cualquier tipo de tratamiento médico, la decisión va a ser siempre tuya. Y yo diría más, si tú no te ves capaz de tomar esa decisión por eso, ¿no? Porque el miedo te bloquea, porque, bueno, por esos motivos, busca ayuda profesional para que te ayuden a poder tomarla, pero que seas tú la que la tomes. Porque luego, si no, en el futuro vas a estar siempre, a lo mejor, puedes estar dándole vueltas al coco de, es que, claro, a lo mejor yo no hubiera hecho eso, si hubiera estado más tranquila y hubiera podido pensar un poco más con calma, ¿no? Entonces, ahí el papel de los psicólogos para mí o de un apoyo profesional es muy importante. Yo lo tuve, pero lo tuve más tarde. Yo busqué apoyo psicológico una vez ya estaba con la radioterapia, ¿no? Para mí en ese momento no, bueno, lo hubiera necesitado, ¿eh? Pero tenía tantas otras cosas encima que, mira, sí, pero por eso lo digo que es importante. Después de esa decisión, yo, vamos, te agradezco que la cuentes Sé que es algo controvertido y por eso me preocupa un poco porque es la primera vez que me estoy exponiendo así abiertamente en público. Te lo dije el otro día, yo nunca en mi vida he hecho un directo en Instagram. Bueno, ya lo has comprobado porque cuando hemos hecho la prueba no sabía ni cómo entrar. Es decir, que es mi primer directo y es la primera vez que explico esto así abiertamente y que a pesar de que yo publico cosas en Instagram sobre cáncer de mama, son cosas que escribo, que bueno, y que no me veo tan expuesta como así, ¿no? Entonces tengo un cierto miedo de lo que puede provocar esto, pero lo hago porque pienso que si es de ayuda para alguien, pues fantástico, ¿no? yo te Y si no, agradezco. pues mira, catarsis. No, aquí en estas entrevistas lo que digo yo, aquí se da la información, cada una contáis vuestra experiencia, no se trata de juzgar, simplemente coja aquello que a ti te sirva y lo que no te sirva no lo cojas, pero cada una somos únicas, cada una tenemos el derecho a tomar la Sí. decisión que queramos, es nuestro cuerpo, se está hablando sobre nosotras mismas y tenemos el derecho a tomar la decisión, ya cada una que haga lo que le dé la gana, pero que se tenga la información, a mí no me parece ni catarsis ni nada, Sí. simplemente es tu historia y es de alabar y de agradecer que la cuentes. Después de la operación, de tomar la decisión de Bueno, no... después de la operación más o menos me recupero, necesito un par de meses para recuperarme porque claro, sales de la clínica con las dos operaciones, sobre todo que sales como una vieja, que mides 20 centímetros menos, así agachado como en plan viejecilla. Y bueno, empiezas enseguida con fisioterapia y todo. Y entonces, bueno, lo siguiente que venía ya después es la radio, ¿no? La radioterapia. Mi radióloga es Monse, la persona con la que desde el principio me ha ayudado a entender todo el proceso. Y bueno, vivo la radioterapia, la verdad, de una forma muy bonita porque la tengo ella, que la veo ahí cada día. Y para mí poder comunicarme en mi idioma en ese momento es, bueno, aparte de que un poco ya ha pasado todo lo peor, entre comillas, ¿no? Bueno, lo peor, la radio también tiene lo suyo, que decimos. Sí, también tiene lo suyo. Hoy hay una Pero que me encantó, que nos la hemos saltado, que es la de Pau Donés, que habla del miedo precisamente, ahora que están compartiendo, sí, comentando algo del miedo, ¿qué dice del miedo? es verdad, es verdad. Mira, a ver, pues la Digo yo, tenía por aquí apuntada. digo yo. Dice el miedo Mira, es verdad, la oí en la entrevista, la oí en la entrevista que, bueno, en este reportaje que le hicieron último de Pau Donés, que dice que el miedo te corta la libertad de ser tú mismo. Y para mí es totalmente cierto. En la vida en general, el miedo te corta la libertad de hacer cosas que tú harías realmente si te dejaras llevar porque es lo que sientes que tienes que hacer, ¿no? Pero ese miedo que nos bloquea y que no nos deja tomar decisiones y en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Pero en salud son decisiones críticas, claro, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, me gusta mucho esa frase y bueno,
Y los miedos están ahí, siempre van a estar ahí y siempre hay que gestionarlos y son naturales y es normal que estén, ¿no? Es normal y es sano que estén, porque si no hubiera miedo, es que no seríamos humanos, es que es un sentimiento como muchos otros. Para mí es muy importante también que aceptemos el sentir, ¿no? El dejarnos sentir el miedo, sentir la tristeza, sentir el odio, sentir el enojo, lo que sea que sientas, pero que sepas que eso va a pasar, que eso es normal, que eso hay que aprender a aceptarlo simplemente, sin juzgarlo y sobre todo sin apalearte. Sin apalearte porque te sientes, ay, porque tendría que estar más fuerte o lo que sea. Bueno, el tema de la lucha, la fuerza y todo eso, que a mí me saca bastante de quicio, la verdad, porque yo nunca me he sentido ni una luchadora ni nada de nada, ¿no? De todo eso. Es decir, para mí, luchar contra el cáncer, francamente, para mí no tiene sentido alguno porque para mí mi cáncer formaba parte de mí. Es decir, para mí luchar contra el cáncer era luchar conmigo misma. Entonces yo no le veía sentido alguno, francamente. Yo decía, pero bueno, yo entiendo, que a nivel lingüístico se plantee de esta forma, ¿no? Pero para mí eso era algo que había surgido de mí, de mi cuerpo, se había creado dentro de mí, formaba parte de mí, era mi pecho y era mi tumor, ¿no? Es decir, bueno, mis tumores, porque al final resultaron ser dos, no uno. Pero bueno, eso... Elena, y nos va entonces, el sí, tiempo. Elena, 10 minutos nos quedan. vamos, Hemos hecho la radio, has hecho la radio ya, sí, sí, sí. las sesiones. Y hay algo que, bueno, algo que quieras comentar de la radio. Me comentabas que estuviste cansada, ¿no? Que notabas cansancio, que la piel se te cuidó muy bien. La radio fue bastante light para mí porque yo tengo bastantes herramientas a nivel de cuidado de la piel, porque soy especialista en aceites esenciales y hay tratamientos y hay cosas que se pueden hacer que además, de hecho, los hice en acuerdo con la radióloga. Es decir, yo le planteé lo que iba a hacer, le dije que había una serie de estudios, tal, ella se los miró y quiero decir que hubo una compenetración y un acuerdo en cuanto a lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Y eso para mí fue súper bonito, ¿no? Porque yo siempre me he sentido a nivel de las cicatrices después de la operación también, en ese aspecto siempre ha habido muy, bueno, muy buena, no sé si hubiera sido igual en España o no, la verdad, no lo sé, porque Pues, claro, yo todo esto, al haberlo pasado todo en Alemania, pues no sé cómo se percibe o cómo se... Lo que sí, Elena, hay Sí. una cosa que a mí me encantaría mover aquí en España, que es algo que tienen en Alemania, que se llama la reja. La reja, que son las 3 semanitas de ocio en un hotel, entre comillas. Bueno, en fin, ahora le voy a explicar esto porque ha sonado así como muy, ¿no? Entonces, cuando tú pasas por una enfermedad grave en Alemania o incluso a veces para gente mayor también y todo, pues, pero en caso de un cáncer, cuando tú terminas todos tus tratamientos, lo que hacen es que tienes la opción de poderte ir durante 3 semanas a una clínica de rehabilitación con los gastos pagados, todo esto lo paga el seguro, y ahí pues tienes todo tipo de médicos, de psicólogos, de tratamientos y bueno, de masajes, en piscina, sauna, spa, gimnasio, clases de recuperación, fisioterapia. ¿No? Te hacen un planning, realmente te hacen un planning con un seguimiento para que tú puedas acabar de recuperarte durante esas 3 semanas y volver un poco a tu vida, entre comillas, ¿no? Entonces, eso es algo para mí fantástico. Yo seguramente por el tema del idioma no lo pude aprovechar al 100%, pero para mí es algo que se debería exportar a todas partes, porque sí, sí, la verdad que sí. Son clínicas que están situadas en un entorno natural precioso, todas. Y en mi caso fui a una clínica oncológica con diversas, bueno, donde había pacientes de cáncer de todo tipo y bueno, pues fue una experiencia muy bonita, la verdad. Y además, después de que te sientes ahí como que has renacido, ¿no? Realmente, y que estás en el momento de tu renacimiento, de tu nueva vida, porque todas lo decimos, esto te cambia la vida, o sea, te cambia la vida, porque tú ya no eres la misma, no eres la misma. Ni tu cuerpo es el mismo, pero es que tú no eres la misma tampoco, ¿no? Sí, bueno.
Entonces, en estas 3 semanas también pienso un poco sobre el tratamiento que me viene a continuación, que es el tratamiento antihormonal, porque también, de la misma forma que hago con los anteriores, decido tomarme un tiempo para pensarme si voy a empezar o no con el tratamiento antihormonal, porque quiero también saber pues qué es lo que voy a hacer. Pues bueno, bueno porque claro, me plantean una perspectiva de 10 años de tratamiento antihormonal, empezando con tamoxifeno y luego probablemente al cabo de unos años cambiando a inhibidores de la aromatasa. Y claro, bueno, pues yo miro un poco. Finalmente decido empezar el tratamiento justo cuando vuelvo de la clínica de rehabilitación, decido empezar con el tamoxifeno y estoy 5 meses tomando tamoxifeno. Digamos que le doy una opción al tamoxifeno y al cabo de 5 meses también decido, ahora voy a aparecer aquí en plan rebelde, ¿no? Pero no es por rebeldía, simplemente sigo un poco lo que me pide, lo que me dice mi cuerpo, ¿no? Y al cabo de 5 meses decido dejarlo. Decido dejarlo por cómo me encuentro, por los efectos secundarios que siento, porque realmente para mí, bueno, mi estado de ánimo, por las mañanas, el no poder ni levantarme, es decir, me siento fatal. Le doy un tiempo y enseguida me doy cuenta de que eso me está pasando, pero le doy más meses porque decido dejar un tiempo a mi cuerpo para que se adapte al tratamiento y ver qué pasa. Y al cabo de 5 meses decido que ya no quiero, que no quiero más, que no lo quiero si es de esa forma como voy a vivir, ¿no? Entonces decido que ese riesgo añadido que probablemente voy a tener por el hecho de no estar tomando ese tratamiento antihormonal, voy a trabajármelo en otros ámbitos de mi vida y voy a intentar rebajar ese riesgo con otras muchas cosas que yo puedo hacer por mi salud y que van a ayudarme a que no haya una recidiva en el futuro, ¿no? Entonces creo que la buena noticia es que tenemos estamos empoderadas y tenemos que tener siempre presentes en la cabeza que hay muchísimas cosas que dependen de nosotras y que podemos hacer para ello. Que por favor no nos confiemos solamente en que eso es lo que nos va a garantizar que no haya una recaída. Eso probablemente va a ayudar. Claro, hay muchos estudios que demuestran, ¿no? que los tratamientos antihormonales pues mejoran, ¿no? Pero no es lo único, no es lo único. Igual que entonces tenemos que tener eso muy en cuenta para hacernos responsables de ello. Porque para mí la palabra es responsabilidad, ¿no? Es decir, es responsabilizarte tú de tu propia salud, de tomar las acciones que sean necesarias para que estés bien, ¿no? Pero bueno, no solamente con el cáncer de mama, con cualquier otra patología, es decir, con cualquier cosa, ¿no? De la vida, ¿no? Entonces, es muy importante tener presentes que eso, al menos a mí nadie me ha mencionado durante mi tratamiento los riesgos que yo tengo luego de recaídas o los riesgos que tengo de tener una metástasis, por ejemplo, pero bueno, las cifras actualmente nos dicen que de cada 10 mujeres que han pasado por un cáncer de mama, de 2 a 3 en el futuro van a desarrollar una metástasis. Eso es un hecho. Es decir, eso son números, es lo que hay. Ojalá en el futuro podamos, todas las mujeres, porque hacemos cosas por nuestra salud, bajar estas cifras, pero actualmente es lo que hay. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente, porque eso nos da el toque de atención de decir, cuidado, que aquí no se ha acabado todo, hay que estar ahí al loro, hay que estar al loro con tu cuerpo y con tu salud y no solamente con tu salud física. Hablamos de la salud desde una visión integrativa, ¿no? Al menos yo no la concibo de otra forma. Tu salud física, tu salud mental y tu salud emocional y tu salud energética en todos estos campos, ¿no? Es decir, lo que tú pienses, cómo afecta a tus emociones y tus emociones, cómo afectan a nivel psicosomático todo lo que tú puedas desarrollar a nivel físico, ¿no? Yo tengo muy claro que eso es así, ¿no? Y de hecho yo identifico muchas cosas que han tenido mucho que ver en mi diagnóstico, que ahora tampoco viene al caso comentar, ¿no? Pero bueno, entonces, lo bueno de esta noticia es que de la misma forma que eso puede afectarte negativamente, tú eres capaz y puedes hacer cosas para que te afecte positivamente, ¿no? Entonces, eso es lo genial, ¿no? Que hay tanto en nuestra mano por poder hacer. Entonces, eso es algo que a mí y que debería decirse más, ¿no? Y que debería decir, bueno, sí, claro,
pasa esto, pero fíjate todas las cosas que puedes hacer para que no pase. Fíjate y que están en tu mano, pero tienes que hacerlas tú, nadie las va a hacer por ti, ¿no? Es decir, claro, Elena, esto, tienes toda la razón del mundo. Yo estoy de bueno, acuerdo contigo también, que cada una nos tenemos que responsabilizar de las acciones, de las decisiones y de todo. Nos quedan nada 10 segundos, que me ha pasado la hora así como volada. y a mí, bueno, lo siento que he intentado ser más escueta, pero es que Todo lo que nos has contado me parece que es muy de valer y es para tener en cuenta, y sobre todo al final es que cada una haga lo que sienta y que puede ser activa en su tratamiento con cualquier cosa en la vida realmente, ¿no? Que seamos activas. sí, sí. Tenemos que despedirnos porque se nos pasa el tiempo y no quiero que se me corte que se pierda esta super grabación. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo y Para nada, a vosotras por estar aquí y por ser tan generosas de abrir vuestro corazón y contarlo tal cual es. Importante que todas las mujeres, estas mujeres que acaban de decirles que tienen cáncer de mama, que sepan que no sí, están solas y que hay muchas cosas que se puedan hacer y que vean las entrevistas que muchas que hemos. nos vean y que nos vean con el después, ¿no? Que nos vean, yo veo las sonrisas de todas, ¿no? Es lo primero que veo y digo, bueno, es que esto es, que nos sale de dentro, ¿no? Que no es falso esto, ¿no? No, esto no, aquí no hay. Mira los pelos, ¿ves? Esto está aquí tal cual. Un montón porque estaría otra hora más hablando contigo. Así que un beso. Bueno, gracias. Seguimos en contacto y un beso muy fuerte a todas y gracias por estar todas aquí. Un beso enorme Adiós. a todas. Buenas No. noches, buen domingo mañana. Vale, A disfrutar la vida. vale, igualmente.